vamos a orar. ¿Alguien tiene un buen micrófono? Ciudad Plenitud. Alguien, por favor, que nos dirija en oración. Abrir el micrófono. Vamos a orar, por favor. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, nosotros te damos muchas gracias porque tú tuviste misericordia de nosotros y nos llamaste a la salvación. Gracias, Cristo, porque eres dispuesto a pagar por nuestros pecados cuando nosotros éramos tus enemigos. Padre, gracias por el privilegio de estar aquí. Muchos de nosotros hemos venido cansados. Tú lo sabes, Señor. Nosotros te oramos. Que renueve nuestras fuerzas, que abra nuestro entendimiento y que ponga en nuestros corazones tu palabra. Y que nos incline, oh Dios, a guardarla en todo nuestro corazón. Danos sabiduría para entenderla. Da sabiduría al pastor Josué, de manera que pueda enseñarnos con claridad, Señor, y con sabiduría. Es el instrumento de aquel a quien tú amas y en quien tú te deleitas, tu Hijo Jesucristo, que te rogamos estas cosas. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Nosotros hemos visto la creación de Eva, hemos visto la importancia que eso tiene para el evangelio, hemos visto la maldición en contra de la serpiente que viene con la batalla entre la luz y las tinieblas, la simiente del Mesías, la simiente de la mujer, que sabemos que es el Mesías, va a destruir al dragón, a la serpiente antigua. Nosotros vimos cómo la muerte entra, Caín mata a Abel, la descendencia de Set viene, llegamos hasta Noé, Noé viene el diluvio, el pecado abundaba hasta más no poder, y nosotros vemos cómo Dios toma a la humanidad de ese tiempo, los ahoga, quedan solamente 8, y esos muy prontamente comienzan a pecar otra vez. ¿Por qué? Porque el pecado ya estaba en ellos. El pecado le vino a ellos por herencia, como nos viene a nosotros, nacemos pecadores. Y ellos, pues, pecaron como lo que ellos siempre hacían. En el capítulo 10 nosotros vemos entonces, bueno, el 9, cómo Noé empieza a multiplicarse. El capítulo 10 vemos a Nimrod, vemos ya el poderío de los hombres creciendo y ellos se creen ser Dios. Dios los confunde y ellos entonces entran a un tiempo de básicamente estar bajo el pecado y son esparcidos. De todas esas familias que nacen, hay una que tiene un nombre que se llama Taré. Ellos vienen de Sem, como vimos en la descendencia. Y Dios hizo una separación con Cam. ¿Se acuerdan que los canaanitas, su descendencia, él los había maldecido? Taré nace, tiene 3 hijos, Nacor, Harán, Abraham. Ellos, Harán muere joven, Nacor, bueno, ahora mismo no me vienen a la mente todas las cosas ahí, pero el punto es que Abraham es escogido de Dios para ser la persona que va a comenzar. Decimos comenzar porque después del diluvio, él es el hombre
que Dios usa para ya afinar la descendencia del Mesías. Pero la simiente de la mujer sigue a través de Abraham. Es la misma promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva en cuanto a la simiente de la mujer, que continúa a través de Abraham. Y nosotros tenemos que mantener en lo que llamamos nosotros esa línea dorada, esa línea que lleva hasta Jesucristo, porque en realidad el propósito de Dios ahora no es formar una nación grande y darle pueblos y tierras y un imperio grandísimo. No, 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 no. Lo que Dios está haciendo desde Abraham hasta Cristo es teniendo la continuidad de esa línea dorada y protegiendo esa línea dorada hasta el Mesías. Y para eso, Dios hace un pacto especial con Abraham. Y eso lo vimos en el capítulo 12, el llamado primero de Abraham, pero luego en el capítulo 15, Dios corta el pacto. De hecho, la palabra pacto, hacer un pacto, es cortar un pacto, es cortar, es hacer un corte. Y Dios hizo de Abraham, hizo con Abraham en el capítulo 15, él le invita a que traiga una, una becerra, palominos, tres animales, lo descuartizan, excepto las avecitas. Lo descuartizan, lo ponen a mitad en el capítulo 15, lo ponen una mitad contra la otra, y allí Dios corta un pacto, hace un pacto. Ayer en la clase de escuela dominical en nuestra iglesia, yo enseñaba una definición que aprendí de un autor muy conocido, O. Palmer Robertson, y él dice que un pacto es la unión de sangre, el pacto aquí con Dios. El pacto con Dios es la unión de sangre administrada soberanamente por Dios. Una unión de sangre. Y si ustedes notan, siempre había sangre. Desde Génesis 3:21, cuando Dios dice, Adán y Eva, ustedes han pecado, pero yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo, mi gente, hay que hacerlo. Esa unión tiene que ser hecha por sangre. Y todos los que ya mucha gente llaman pactos, son en realidad esta acción de la unión de Dios con el hombre por medio de un sacrificio. Y si no mantenemos eso, al estudiar las escrituras, nos va a resultar un poco difícil entender las escrituras. De hecho, yo espero que hoy, en el proceso de la clase, nosotros veamos lo que se llama la unidad del pacto. Es un pacto, no son 10,000 pactos. Es un pacto que Dios hace. En el Nuevo Testamento, perdón, nosotros hablamos de dos pactos, el antiguo y el nuevo pacto, por razones que vamos a ver más tarde. Pero yo no quiero, hermanos, que lo que la escritura enseña claramente, por ejemplo, en el capítulo 14, nosotros vemos como Melquisedec viene a Abraham y le bendice con pan, con vino. Abraham responde en adoración, se postra ante él. Melquisedec recibe la adoración de él y Abraham le da el diezmo de todo como una muestra de que todo lo que Abraham tiene es de él. De hecho, más tarde Jacob hace lo mismo. Y en ese tiempo no había ley de diezmo.
En ese tiempo no era que había una ley que decía que había que dar el 10%. No, no era por ley. Simplemente es un principio de adoración. Todo lo que yo tengo, toda mi vida, le pertenece a Dios. El error que hemos hecho muchos pastores es de ver eso en función en función monetaria, pero no es así. Es en función de adoración. En el capítulo 15, como dijimos, ese, enciéndeme esa luz una vez más. No, aquí. Esta. Esa promesa de Dios a Abraham en el capítulo 15 es una promesa de redención que él hace soberanamente con Abraham. Y eso es algo muy interesante porque el pacto que Dios hace, de acuerdo a la definición, es un pacto, una unión en sangre soberanamente administrado por Dios. Esa palabra soberanamente indica que Dios, aun cuando establece condiciones, Él cumple las condiciones. Él cumple las condiciones. Así que con eso en mente, hermanos, vamos a continuar un poquito el repaso, porque se acuerdan que en Génesis 16, Sara, Dios dice a Abraham que van a tener un hijo, Sara trata de ayudarlo, trae a Agar, y Agar forma otra nación. Forma otra nación que nada tiene que ver con el pacto, aunque Ismael es descendiente de Abraham. Y la promesa para Abraham fue toda tu descendencia. Pero vemos que Dios dice, no Abraham, Ismael no es parte de ese pacto. ¿Fue circuncidado Ismael? Sí. ¿Fue hecho parte él de? Sí. Pero Dios dice, Ismael no es parte del pacto de la simiente. Él no es parte de la línea. Las bendiciones de la línea no tocan a Ismael. Entonces tenemos que tener esas cosas presentes. Déjenme revisar algo más y entonces voy a dar un minuto. Si hay alguna pregunta de la clase pasada que alguien quiera aclarar, que sea pertinente a lo que estamos viendo. O sea, recuérdense que no estamos estudiando a Génesis exhaustivamente. Estamos viendo los pilares principales del libro de Génesis, luego los pilares principales de Éxodo, Levítico, etcétera, para nosotros entender los pilares principales del mensaje de la Escritura y veamos su unidad. Al fin y al cabo, eso es lo que queremos hacer. Darnos ese conocimiento fundamental que necesitamos para nosotros poder interpretar las escrituras correctamente, ser edificados por las escrituras y poder ayudar a otros a ser edificados. Ok, Edward, parece que hay mucha gente que quiere entrar y no está encontrando problemas para entrar. Ok, ya Joshua me dice que lo arregló. Eso es lo que pasa cuando yo no sé nada de tecnología, hermanos. Bien. En el capítulo 16 vimos a Sara tratando de ayudar a Dios con Agar, eso que es un problema grave. Pero en el capítulo 17 nosotros vemos que Dios le da a Abraham un nuevo nombre. Un nuevo nombre. Abraham, padre exaltado, a Abraham, padre de muchas naciones. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios para Abraham, el pacto de Dios con Abraham, no se limita a una raza, sino que el pacto de Dios con Abraham
es dado para bendecir a todas las familias de la tierra. Cuando perdemos de vista eso, desde el principio, empezamos a escoger por aquí quién es, quién no es. No. Al fin y al cabo, este pacto hace a Abraham padre de muchas naciones. Y vimos nosotros en el capítulo 17, versículos del 9 al 14, esa descendencia física de Abraham, de su carne, que va a estar en la tierra de Canaán, ellos se van a reproducir y van a poblar esa tierra. Pero también tenemos el pacto que Dios hace con la descendencia de Abraham por la fe, como vimos en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Y esa descendencia es la descendencia que es bendecida en Abraham. La descendencia de muchas familias bendecidas en Abraham. Es por la fe. De hecho, de nuevo, hermanos, nosotros vamos a ver esta noche cómo Ismael fue rechazado y cómo Esaú fue rechazado. Y ellos eran descendientes físicos de Israel. De descendientes físicos de Abraham. Abraham es circuncidado en el capítulo 17. Y él tiene esa circuncisión para su descendencia. Y todo el mundo dice para su descendencia. Pero si nosotros leemos cuidadosamente el texto, nosotros vemos que Abraham no se circuncidó solamente él e Ismael. Abraham se circuncida a él, junto con Ismael, y circuncida a todos los siervos de todas las naciones que él tenía. O sea, que la nación física de Abraham, que es identificada como esta nación que va a dar al aspecto físico de la nación de Israel, es de muchas personas. Todos los siervos de él tuvieron que identificarse como israelitas. Claro, más tarde se le llama israelita con Jacob. En Génesis 18 nosotros vemos que Jehová llega con los dos siervos, con los dos ángeles que van a destruir a Sodoma y a Gomorra, pero también en ese tiempo Dios le afirma a Abraham y a Sara que ellos van a tener un hijo. ¿Quién es este señor que llega, el ángel de Jehová, que llega donde él? El Señor Jesús. No Jesús en el sentido de su encarnación, pero el Hijo de Dios, Jehová, la imagen del Dios invisible, se presenta a Abraham y nosotros sabemos que es el Dios porque Abraham se postra a adorarlo y él recibe la adoración. Y este Jehová se queda hablando con Abraham y manda a los dos ángeles a destruir a Sodoma y a Gomorra. En el capítulo 19, bien, vimos nosotros cómo Sodoma y Gomorra son destruidos. Eso lo vemos. Y solamente voy a pararme en el 19 para ver si hay alguna pregunta de lo antes que ha visto para entonces entrar en materia esta noche. Nosotros vemos que los ángeles destruyen a Sodoma y a Gomorra, pero hay algo ahí, un principio que es triste, pero que es muy común en la vida de la iglesia muchas veces y en la vida de muchos individuos. Y está en los versículos 4 al 8 del capítulo 19. Capítulo 4, versículos 4 al 8 del capítulo 19. Y dice, los hombres, los varones de Dios vienen a destruir y Lot se levanta a recibirlos, se inclina ante ellos
Le dice, mis señores, les ruego que entren a mi casa. Y ellos dicen que no, que se van a quedar esa noche en la calle. Y él dice que no se queden en la calle. ¿Por qué? Porque Lot sabía que la ciudad estaba llena de hombres que ya hartos de las mujeres, la pecaminosidad había llegado a tanto que ahora la homosexualidad era lo rampante en esa ciudad. Él porfió con ellos. Por favor, quédense, no salgan. Es que no quiero que les pase nada malo a ustedes. La ignorancia de Lot. Ellos habían venido a destruir la ciudad completa. Pero yo quiero que veamos un principio aquí, hermanos. El versículo 4 dice, pero antes que se acostasen, ellos, ya los varones estaban dentro de la casa, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. El texto, oigan bien lo que dice, antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más pequeño. O sea, que este estilo de vida era lo normal. Desde niños los entrenaban. Lo mismo que quieren hacer con muchos de nuestros hijos en las escuelas aquí, allá, eso va a llegar porque nadie se está parando en contra de eso. Y miren lo que dice el versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Hermanos, eso no significa para saber cuál es el nombre de ellos. Eso no es el punto. No es para decir, mi nombre es Josué y mi nombre. No. Esos, no, todavía nosotros no los conocemos. Échalo para acá, para afuera. Oiga ahora la respuesta de Lot. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Amados hermanos, aquí tenemos nosotros que ver el grado de mundanalidad en Job. Digo, en Lot. Tomen a mis hijas. Y usted dirá, wow, ese Lot era malo. Hermano, ¿qué hacemos nosotros con nuestras hijas de 17 años, 16 años, cuando viene un fulanito en un carrito y viene y que vestido de evangélico y quiere salir con nuestras hijas? De hecho, hay padres que dicen, prestar. Mire, le voy a hacer la pregunta ahora mismo. ¿Cuántos de ustedes son personas que tienen hijas de, qué sé yo, o hijos de 15, 16 años? Hay muchos. Y yo le voy a hacer una pregunta, aunque no lo veo a todos. Yo le voy a hacer una pregunta que siempre hago. Y es esta. ¿Cuántos de ustedes vendrían un muchacho, un jovenzuelo de 16 años, y le dice, don Ramón, sí, dígame, yo quisiera que me prestara el carro para dar una vuelta con él? ¿Cuántos de ustedes le dirían al muchacho de 16 años, oh, claro, mijo, toma el carro y llévatelo?
Ninguno, ¿verdad que no? Sin embargo, ese mismo sinvergüenza viene donde usted y le dice, yo voy a sacar a su hija a darle una vuelta y usted se la deja ir. ¿En qué estamos, hermanos? O muchos de ustedes ven a su hijo de 16 años, oye, y estás enamorado, te fijaste en Mercedita. Sí, ella es tan bonita. ¿Por qué no la sacas? Es una locura, hermanos. Y estamos entregando a nuestros hijos y a nuestras hijas a una serie de relaciones totalmente fuera de la palabra de Dios. Y estamos destruyendo la vida de ellos. Eso es antibíblico, eso es pecaminoso. Pero es que solamente son noviecitos que, no, hermanos, no, 10,000 veces no. Lot se había acostumbrado a eso y hermanos, yo me temo que muchos de nosotros en muchas iglesias nos hemos acostumbrado a lidiar con las relaciones de nuestros hijos como el mundo lo hace. Y de eso vamos a hablar mucho en el transcurso de las escrituras. Las hijas de Lot se ven solas y dicen, bueno, hay que tener descendencia porque no nos podemos juntar con esos malévolos de Sodoma y Gomorra porque los quemaron a todos. Entonces vamos a tener hijos con nuestro padre. ¿Y qué pasa, hermano, cuando nosotros empezamos a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios? El resultado siempre es funesto. De ella salieron los moabitas y creo que los amonitas. Déjenme asegurarme. Sí, exactamente. Dos grandes enemigos de la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Por vivir vidas desordenadas, por no poner orden en las relaciones, por creer, ay, qué bonito, ay, qué bonita. Ellos se ven tan lindos, esa parejita. ¿Y cuántos años tienen? 15 y 14. Bien. Antes de entrar al capítulo 20 y seguir, ¿hay alguna pregunta? A ti. No. Una pregunta con relación a la maldición de Can. No quedamos claros en qué consistió la maldición de Can. Cam fue maldito en el sentido de que, al fin y al cabo, su descendencia y él, recuérdense que las maldiciones en ese tiempo se daban para la descendencia. Entonces, él quedó maldito porque de él, su descendencia iba a ser una descendencia perdida. Y se toma especialmente a los canaanitas, que es la descendencia de Cam, porque de ahí iban a salir todos los feos que iban a atacar a Israel y ser enemigos de Israel en toda la historia. ¿Se acuerdan los jebuseos, los heveos, los eteos, los jerjeseos? Toda esa gente salieron de Cam. Mientras que de Sem, por ejemplo, salen Abraham y esa gente. Perdóname, tengo una curiosidad. Hace un mes, vi un panel de preguntas y respuestas. Y, o sea, nuestra iglesia. Y usted ha dicho como que el Señor bíblicamente ha mostrado cómo la iglesia sale del costado de Cristo. Y eso me impactó mucho porque bíblicamente es así. ¿Qué pasaría cuando una persona como usted logra
descubrir eso bíblicamente, ¿cómo podría ser eso en el cuerpo de la Iglesia Universal? ¿Cómo puedo ese conocimiento llegar, ser enseñanza? ¿Cómo se podría llevar para que además la Iglesia tenga el conocimiento? Hermanos, una de las cosas que yo trato de hacer aquí, he tratado de hacer y voy a tratar de hacer, eso está en la escritura. O sea, cuando nosotros leemos la escritura, eso salta. O sea, en otras palabras, no hay algo de una mente muy teológica y muy sabia. No, lea la escritura, está ahí. Cuando empezamos a usar el principio de interpretar la escritura con la escritura, es muy fácil. Mire, Pablo en Efesios 5 cita a Génesis 2. Entonces, todo lo que está diciendo ahí dice que es de Cristo y la iglesia. Y si lo que está citando es a Génesis 2, entonces yo tengo que asumir por la autoridad de Pablo que lo que pasa en Génesis 2 es un anuncio de Cristo y la iglesia. No hay mucho misterio. Ahora, el problema principal, y no sé el nombre de quién me está hablando, pero el problema principal es este. Nosotros muchas veces venimos a la Biblia con ideas preconcebidas. Por ejemplo, ustedes casi todos han oído, lo que han leído libros de teología y eso, el hecho de que el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio es Génesis 3:15. Pero esa no es la verdad. El protoevangelio, anunciado como evangelio, es Génesis capítulo 2. Y mi cuñado dice que Génesis 1:3, cuando dice sea la luz, porque Cristo es la luz. Bueno, y eso es un punto muy interesante que ese hermano dice, porque nosotros vemos desde ya que la luz y las tinieblas son separadas por Dios. Aunque yo no diría ahí simplemente por una relación orgánica y humana de Dios con el hombre. La luz en ese momento simplemente es una relación de oscuridad y luz en el mundo físico. Aunque, claro, Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en él estaba la vida era la luz de los hombres, la vida era la luz de los hombres. Y la vida, la luz, alumbra y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ya de ese momento del principio vemos la lucha entre la luz y las tinieblas y la victoria de la luz sobre las tinieblas. De hecho, hermano, le voy a decir algo muy interesante. En Génesis 3:15 no hay nada de misericordia. La simiente de la mujer te va a aplastar a ti, Satanás. Pero todo este conjunto de verdades forma el cuerpo original del evangelio. Y desde ya lo que estamos tratando de ver en las escrituras es que este evangelio no es para una nación, no es para un grupito. No, este evangelio es desde antes del pecado del hombre, uno, y dos, este evangelio después del pecado del hombre es para salvar a los hombres, a las familias de la tierra, no solamente lidiar con una nación. Espero que eso responda a la pregunta, más o menos. Bien, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Bien, antes de pasar al 20, déjeme decirle un comentario en cuanto al estudio de las escrituras. Nosotros cuando venimos a las escrituras tenemos que venir
a sacar de las escrituras, no a poner de las escrituras. Y eso es importante. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que cuando dice, qué sé yo, el pacto de Abraham. Bueno, pero también el pacto de Noé, el pacto de Adán, el pacto de las obras, el pacto de... Y cuando nosotros tomamos las escrituras así, lo que hacemos es que tomamos las escrituras, cogemos un machete o un cuchillo y la partimos en pedazos. No, el pacto de Dios es uno. Y eso lo vamos a ver mientras avanzamos. Bien. Génesis 20. En Génesis 20, ¿se acuerdan? Abimelech el rey, Abraham llega con Sara y Abraham miente y le dice a él, mira, ella es mi hermana. Abimelech se la lleva como su hermano y el rey se la lleva para su casa, pero Dios en un sueño le dice, no hagas eso, vas a pecar. Yo quiero, hermanos, que nosotros veamos un versículo solamente en el capítulo 20 para hacer un principio. Y es el versículo 11. Y dice el texto, y Abraham respondió, cuando Abimelech le pregunta, dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hicieses esto? Tú estás loco, Abraham. ¿Cómo que tú me haces caer en una situación donde Dios me va a castigar? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Piensen esto, hermano. Dios le ha dicho a Abraham en el 18, Abraham, tú vas a tener un hijo. Y de ese hijo que tú vas a tener con Sara, va a salir el Mesías. Y Abraham en su miedo abandona la palabra de Dios, abandona la promesa de Dios y pone en peligro todo el proceso de la redención. Ahora, claro, nosotros sabemos porque Dios administra soberanamente su pacto de redención, se va a cumplir. Pero Abraham, que ha visto a Dios, hermanos, que se sentó con Melquisedec, que oyó la promesa, cae en miedo. Y dice, ay, me van a matar. Antes de decir el principio, yo quiero que alguien quizás levante la mano y diga alguna opinión de esta situación, rapidito. ¿Qué usted cree que está pasando aquí con Abraham? Además del miedo. ¿Qué cosa usted puede sacar de aquí que uno dice, wow, el pacto es seguro? ¿Cómo? No oigo nada. ¿Me escucha? Sí. Ok. Bueno, yo me asombré ahora mismo porque viendo esto, que Abraham es llamado el padre de la fe, sin embargo, veo incredulidad ahí en él. Sí, exactamente. De Ciudad Plenitud dice, hay una crisis de fe, hay una falta de fe. Exactamente. Exacto. Y esto es importante. Por eso es que Dios no pone en la mano del hombre el redimir al hombre. Hay duda. Usted se imagina, hermanos, que Dios
le confiara a Abraham el éxito de la redención. Y hay muchos de nosotros que tenemos la idea de que nosotros cooperamos con Dios, que nosotros somos importantes, que nosotros, que Dios no puede actuar si nosotros no. Mire, cuando Elías estaba asustado de Jezabel y estaba para allá, para el río, guardado por los ángeles, los cuervos lo alimentaban, él se metió en miedo. ¿Y qué es lo que él dice? Ay, Dios, nada más quedo yo solo y Jezabel me va a matar. Y Dios, y esto es un principio para consejería, hermanos. En ese caso, muchos de nosotros diríamos, ay, el temor te está acabando. No, mijito. Tú tienes que dejar ese temblor y ese temor por Jezabel. Yo sé, yo estoy contigo en tu dolor, en tu miedo. Ay, Jezabel es tan mala esa mujer. Ay, gracias que tú me entiendes, porque una mujer tan mala, tan perversa. A mí me gusta la respuesta de Dios mejor. Elías, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que tú eres tan importante? Mira, tú de importancia no tienes nada. Vamos a ponerte en tu lugar. Yo tengo 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Si tú no vas a hacer, dime lo que yo tengo 7,000 más. Y a nosotros, cuando aconsejamos a personas, tenemos que confrontarlo con las promesas de Dios, con la verdad de Dios y con la persona de Dios. ¿De qué tú te estás quejando? ¿De tu condición? Sí. Entonces Dios no proveyó eso para ti. Entonces Dios no está en esto. Bueno, sí, yo sé, pero mira, duele. Pero no te preocupes. Dios está en control de todo. Dios te ha puesto aquí donde tú estás para que confíes en Él. Abraham, ¿cómo es posible que después de yo verme contigo, tú viste en el versículo 27 del capítulo 19 a la ciudad de Gomorra ardiendo por mi ira? ¿Y tú le tienes miedo a Abimelech? Gracias a Dios, amados hermanos, que tú y yo estamos redimidos hoy y que eso nunca dependió de lo que Abraham, de lo que Isaac, de lo que Jacob, de lo que Moisés, de lo que David hizo. Dios es soberano administrando el pacto de redención. En el capítulo 21, Isaac nace. Nosotros sabemos la historia. Sara no tiene posibilidad de tener hijos. Ya Agar tiene a Ismael. Ismael ahora y Agar se burlan de Sara, pero Sara sale embarazada. Casi 25 años después de la promesa. 100 años Abraham, 99 Sara. Y Isaac nace. Isaac nace. Lo interesante es que Sara no tiene más. Agar e Ismael son echados. Hay una pregunta de Ciudad Plenitud. Abraham asumió que entre los... Y no puedo leer la pregunta completa. ¿Qué hago? Abraham asumió que entre los de Amalek no había temor de Dios
Y había, sí, eso es verdad. Él asumió que no había temor de Dios. Pero que Abraham debió haber asumido eso de todo el mundo. Porque así no había temor de Dios en ese tiempo. Ahora que estoy viendo algunos de los chats de las preguntas anteriores. Pero el punto es que Abraham, él asumió correctamente que los de Amalek no tenían temor de Dios. Y eso está bien. Sin embargo, cuando uno ve a los de Amalek, a Abimelech, oye, él tenía temor de Dios. De hecho, le dijo, ¿cómo tú me haces eso? Dios me ha dicho en sueño que no haga eso. ¿Cómo tú me vas a poner a pecar contra Dios? Si tú me hubieras dicho que es tu mujer, yo no lo hago para no. En ese tiempo, hermano, no había 10 mandamientos. Abimelech sabía que tomar la mujer de otro hombre casada era adulterio contra Dios. Sara tiene su hijo, versículo 10, capítulo 21. Por tanto, y yo lo siento si alguno de ustedes yo estoy que no encuentro el chat, es porque yo no lo estoy administrando. A veces que veo algo aquí y me dicen, así que vamos a hacer algo. Déjenme acabar esta sección y luego me hacen las preguntas que quieran. Cuando yo diga hagan preguntas, pueden preguntar por el chat y hacer comentarios, entonces podemos volver. Pero en el capítulo 21, nosotros vemos que Isaac nace y el versículo 8 dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ismael, por cualquier razón, sabemos cuál es la razón, no había temor de él, de Dios en él. Él era alguien que Dios lo había echado de lado con Agar. Él se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Eso es Sara que le dice a Abraham. Dios le dice a Abraham, sí, échala. Y Dios protege a Abraham, a Ismael. Pero Ismael es echado. Una pregunta, ¿era Ismael circuncidado? Sí. ¿Era Ismael descendiente de Abraham físicamente? Fue desechado. Fue desechado. Hermanos, la redención no se transmite de manera generacional, biológicamente hablando. De lo que iba a ser participante Isaac, Jacob y esa descendencia, era de ser la línea en que Dios iba a traer el Mesías. Pero nosotros sabemos que muchos de los millones de israelitas que nacieron en Egipto y que salieron en el Éxodo, toditos se perdieron. De hecho, Dios dice de ellos en Hebreos 4 que yo juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y ese reposo ahí no se refiere al reposo de entrar a la tierra prometida. Es al reposo de la salvación, al reposo eterno de los santos. Entonces, Ismael es descartado en el capítulo 21. Es descartado. Y Abraham, entonces, al final del capítulo 21, hace un pacto con Abimelech de paz. Eso quiero que lo mantenga en la cabeza,
porque si no acabamos la clase hoy a la hora, quiero que tengan esto. Isaac, el hijo de Abraham, hizo lo mismito con Abimelech. Puso a Rebeca como su hermana. Y Dios libra a Rebeca de ser usada por este hombre. El pecado, hermanos, aquí hay muchos que entran, de nuevo otro paso a la consejería, el pecado generacional. No, hermanos, el pecado no es generacional en el sentido de que tú repites lo que tu padre hicieron. El pecado es generacional porque somos toditos pecadores. Y hay muchas personas que tienen la idea, de hecho, ayer escuchaba yo, ayer o antes de ayer, no, antes de ayer, escuchaba yo a un predicador hablando de los pecados generacionales. Y se oye tan lindo y tan psicológico y tan bonito eso. Pero no, hermanos. Usted peca porque es pecador y es pecador porque nació de su padre, Adán. Todos pecamos con todos los pecados. Más tarde, de hecho, vamos a ver que el pecado nunca es uno solo, el pecado siempre es compuesto. Bien, pero entre Abraham y Abimelech se hace un pacto de un mutuo acuerdo, porque Abimelech dice, mira, yo sé que el Dios que tú tienes es el Dios que me puede destruir y yo no quiero que me destruya. A pesar de lo malo que tú eres, Abraham, a pesar de lo que tú has hecho, Abraham, yo sé que el Dios tuyo es el Dios verdadero y yo no quiero tener problemas con él. Y eso es importante. Eso es importante que lo mantengamos en mente. Versículo 12 del capítulo 21 viene la simiente de Isaac. Y yo quiero que leamos ese versículo. Isaac tiene a su hijo. El versículo 11 dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, Ismael. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Escucha a Sara en cuanto a Agar, porque Ismael no es el hombre de la descendencia, es Isaac. Ahora yo quiero, hermano, que ustedes oigan de nuevo. Hay gente que habla de un pacto con Abraham, un pacto con Isaac, un pacto con Jacob, pero no es así. Es el mismo pacto en su progreso histórico. Versículo 13. Versículo 12, como dijimos. Porque en Isaac te será llamada descendencia. No es en Ismael. Es en Isaac. Luego más tarde vamos a ver cómo Dios repite la promesa que le hizo a Abraham. Se la repite a Isaac. Bien. Capítulo 21, terminamos y vamos a entrar al 22. El 22 es más conocido por todos porque hay un evento ahí muy interesante que es el del sacrificio de Isaac. Antes de entrar al 22, quiero ver si hay algunas preguntas. Veo dos cosas en el chat aquí. ¿Quiénes son los descendientes de Ismael hoy? Ismael se radicó en lo que en Egipto. Y se dice que de Ismael salieron lo que son los árabes. Una cosa, ¿cómo puedo yo decir esto bien? Los descendientes de Ismael, muchas veces nosotros pensamos que, bueno, son descendientes de Ismael. Hay que identificarlo, porque si los identificamos, ya sabemos que no hay que ir a predicar el evangelio a ellos. No, no. Este punto, lo único que dice, muy simple y llanamente, es que Ismael no sería parte
de la línea del Mesías ni de las bendiciones que trae esa línea. Eso no indica que los descendientes de Ismael, que supuestamente son los musulmanes, ya no pueden ser convertidos. No, no, al contrario, nosotros estamos llamados a predicar a toda criatura. Hay otra cosa también que yo quiero que entendamos. Estas son simientes físicas, que todo lo que es simiente física, y yo sé que hoy sí se van a brincar y muchos van a abandonar la clase y más nunca van a volver. Todo lo que es simiente física termina con el pueblo de Israel. Y los demás son personas ya que se van. Y esa idea de una maldición eterna para los musulmanes, no. Si un musulmán viene a Cristo, Cristo lo salva. Y si un israelita viene a Cristo, Cristo lo salva. Así que es bueno establecer esas cosas, pero tengamos cuidado cuando nosotros establecemos, entonces empezamos a, yo no quiero decir la palabra, no sé cómo decirlo, si alguien me puede ayudar. Empezamos nosotros a decir, bueno, los americanos no son descendientes de los musulmanes, así que ellos se pueden ser salvos y los musulmanes no. No. Hoy hay que predicar el evangelio a toda criatura. No importa de dónde decieran. Y cuidado, hermanos, porque muchas veces aún nosotros podemos discriminar sin darnos cuenta. Cuando nosotros, y vamos a ver más cuáles son los límites de esas descendencias físicas, porque cuando usted no entiende eso, empieza a discriminar. Y nosotros no podemos discriminar. Dios, en cierta manera, solamente ve dos cabezas. Adán y Cristo, el primer Adán y el primer Cristo. Si tú te mantienes en Adán, en tu pecado, estás frito. Si vienes al segundo Adán, saliendo de la descendencia del primer Adán, del pecado, te haces justo, justificado por la fe, ahora estás bajo la cabeza de Cristo. Y eso es lo que garantiza tu salvación. No es si eres descendiente de Ismael o de Isaac. De hecho, hermano, de los descendientes de Isaac, casi la mitad se murieron en el desierto, bajo condenación y sin salvación. Bien. Antes de entrar al 22, creo que hay un grupito. Dice alguien, Elías Raimundo está levantando la mano. Yo no sé quién está levantando la mano. Edward es. Hay alguien que, Edward, puede darle a Elías Raimundo y luego vamos a tener un comentario. No te entiendo. Tienes que acercarte al micrófono. Que en Génesis 17:20 le dice el Señor a Abraham, y en cuanto a Ismael, te he oído. Y entonces dice, pero no, mi pacto es con Isaac. Entonces la pregunta es, ¿pero fue salvo Ismael como persona? Él fue salvo. Eso, sí, esas son las cosas que nosotros no podemos determinar. Porque y es el problema que acabo de explicar. Porque había oído alguien que decía que sí, que Ismael fue salvo, porque Dios dice que lo oyó. Sí, una cosa es ayuda. De nuevo, nosotros tenemos que hacer una separación entre la ayuda física como nación y hacerse una nación fuerte, lo mismo Israel o Ismael o Isaac. Hay que hacer esa diferencia entre eso y la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que de Ismael no sabemos mucho. Él se reprodujo y se fue a Arabia y fue una gran poderosa nación, pero no se nos dice la historia de Ismael y cómo se desarrolló. Sin embargo,
de Isaac, la descendencia de Isaac, sí se nos dice. Y es el pueblo número uno que Dios llama idólatra. Es el pueblo número uno que Dios destruye. Es el pueblo número uno que Dios lo da a esclavitud por su pecado. O sea, si nosotros vamos a asumir que por ese punto ahí en Génesis 17 que tú citas, Ismael no fue convertido y asumimos que los de Isaac fueron convertidos en la fe, eso es negar el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento claramente enseña que la mayoría de los judíos se perdieron en el infierno. No la minoría, la mayoría. Pablo, en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18, cita a los profetas hablándole al pueblo de Israel. Y dice, no hay ni aún uno justo. En Ezequiel dice, búscame a alguien, a ver si aparece uno justo. Y no entre los gentiles, no es entre el pueblo de Israel, de Ismael. Es en el pueblo de Israel. Él le dice a Ezequiel, y vamos a ver eso en las visiones. Ven a ver lo que ellos hacen en el templo. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Mira lo que hacen los sacerdotes. Son malos. Alguien escribe, a eso a veces le llamamos rejudaizar, en el sentido de que consideramos que el plan de salvación no es global en la tierra. Estoy de acuerdo con usted porque colateralmente esa visión limita la suficiencia de la expiación. Y exactamente, muchas veces nosotros caemos en el error de limitar la expiación para aquellos que son descendientes de otras etnicidades. Y como decía alguien, cuidado hermano si nosotros tenemos un espíritu discriminador. Y no solamente tenemos, amén, dice la ciudad plenitud, espérate, que la salvación es del Señor, exactamente del Señor. Él la da a quien Él quiere. Exactamente. Bien. Ya el día terminó. ¿Hay alguna otra pregunta para irme al 22? Sí, yo quería colaborar con el tema de que estamos hablando ahora, de que la salvación es del Señor, y con el tema de que el Señor le pregunta a Pedro, ¿y tú qué dices que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Señor le responde que sobre esta piedra edifico mi iglesia, en un contexto muy diferente al que creo católico. Y corroborando con lo que usted me dice con relación a lo que el Señor llamó no a los judíos, o sea, específicamente como nación, para la salvación, nos damos cuenta de un contraste en la cruz del Calvario, como el soldado romano, como gentil, diciendo esta palabra, en verdad este es el Hijo de Dios, alcanzó gracia de salvación, diferente a los judíos, que lo crucificaron. En ese momento, pero nosotros sabemos que después en el capítulo 3, el capítulo 2, Pedro predica un sermón y 3,000 se convierten, pero no solamente de los judíos, sino por lo menos ahí se mencionan 16 etnicidades diferentes con diferentes lenguas y el grupo entero, 3,000 se convierte. Más tarde 5,000. Bien. Podemos durar aquí. Ahora, hermanos, yo quiero de nuevo que tengamos presente que nosotros tenemos que leer la escritura y sacar de la escritura. Muchas veces, desafortunadamente, desafortunadamente, nosotros, cuando oímos la palabra israelita, se nos viene un paquete de cosas a la mente. Cuando oímos la palabra gentil,
De nuevo, hermanos, Abraham no era israelita. De hecho, se le llama israelita porque Jacob fue llamado Israel. Abraham fue salvo antes de la circuncisión, no después. Dice Romanos 4, para que él sea el padre de la fe de los circuncisos y de los incircuncisos. Que Pablo ahí dice que cuando viene la salvación es por la fe desde Abraham. Y que cualquier incircunciso que viniera a la fe era salvo. Y cualquier circunciso que viniera a la fe se salvaba también. De hecho, dice Abraham, dice Pablo en Romanos 4, la circuncisión no es nada. Entonces tenemos que quitarnos a veces esas divisiones que nosotros hacemos y confundimos lo que Dios está haciendo con un pueblo físico con lo que Dios hace en el mundo con su pueblo espiritual. Y si no dividimos esos dos claramente, vamos a tener problemas interpretando las escrituras. Bien, si no hay más asuntos, ahí vamos a ver más de eso. Vamos a ver a Génesis 22. Génesis 22 es muy conocido por todo porque creo que ¿cuántos de ustedes son creyentes desde la niñez? Yo me imagino que habrá muchos que lo son. Hay otros que no, pero hay muchos que lo son. Y desde la niñez, todo el que ha sido creyente ha escuchado la historia de cómo Abraham sacrifica a Isaac. Cómo Abraham sacrifica a Isaac. Y ese sacrificio está descrito en los versículos 1 al 18. Y yo solamente voy a leer un par de versículos, los dos primeros versículos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, obedeció y fue allá a hacer el sacrificio. Noten bien lo que dice el texto, que probó Dios a Abraham. Y eso, hermanos, es importante. ¿Qué quería Dios de Abraham? ¿Qué era lo que él buscaba? Ya nosotros vimos que Abraham tenía miedo de que las cosas no iban a ser así. Están jugando ahí con la... Las cosas no iban a... Ya Abraham tuvo miedo, ya lo vimos. Abraham pasó mucho tiempo esperando a este hijo. Ahora que le llega, Dios le dice, Abraham, sacrifícalo. Hay muchos de ustedes que conocen las escrituras, así que pueden poner por el chat la respuesta. ¿Por qué Abraham consintió y preparó el holocausto para matar a Isaac? Quiero que piensen un par de minutos. De hecho, Isaac dice, oye, Mike, vamos a adorar. Y yo sé que vamos a hacer un sacrificio, pero no veo el cordero. Eso indica que Abraham tenía el evangelio presente en su casa haciendo los sacrificios. Isaac llega y él lo va a matar. En Ciudad Plenitud, alguien me está diciendo que la respuesta es porque creyó
hermano Efraín, Ciudad Plenitud, es lo mismo. Efraín dice, él era poderoso para resucitarlo. Dios le había dado la fe para saber que él iba a resucitar. Pregunta. Y de nuevo, hermanos, yo quiero que entiendan esto. En el libro de Génesis tenemos a todo el evangelio. No completo en el sentido de cumplido todas las promesas, pero tenemos todas las enseñanzas, todas las doctrinas necesarias para que alguien se convierta. ¿Qué doctrina introduce aquí el texto? Porque Hebreos nos explica que él confió que él iba a resucitar. La doctrina de la resurrección. Abraham lo iba a matar sabiendo que él dijo que él entendía que el que era el Cordero de Dios lo iban a matar y él iba a resucitar. 1. 2. Yo confío en que Isaac es la descendencia, el hijo de la promesa. Puede ser Jesucristo, puede ser él, pero no creo que sea. Y tenemos esas cosas. Ya Abraham había aprendido exactamente a decir, espérate, es que es un pacto de Dios. Mi mujer era estéril, me dio a Isaac, ya yo he entendido un poquito. Tengo que confiar en Dios. Y él confía en Dios. Y ese lugar, versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá, versículo 14. Esto es importante, hermanos. Y de nuevo, yo quiero que al nosotros estudiar las escrituras, nosotros leamos las escrituras y digamos, ok, ¿qué me dice eso de Dios? Jehová proveerá. ¿Qué proveerá Jehová? ¿Para qué proveerá Jehová? ¿Qué va a proveer el sacrificio? Hay muchos de nosotros que desafortunadamente el cordero, exactamente, el sacrificio. Dice uno que qué bueno que Abraham finalmente agarra fe. Exactamente. Él la tenía, pero Dios nos ayuda. Pero hay algo importante aquí. Hay personas que este texto es Jehová Jire, como le llamaría en español, Jehová Jire, Jireh en inglés, pero en hebreo es ese término. Jehová el proveedor, Jehová proveerá. Hay muchos de nosotros, no voy a decir muchos de nosotros, aquí toditos somos perfectos, pero hay gente por ahí que dice, eso indica que Dios va a proveer todo. Clama y él te va a dar. Pide por tu boca, que Él es proveedor. No, hermanos. El contexto de la provisión de Dios no es comida. El contexto de la provisión de Dios aquí no es un carro. El contexto de la provisión de Dios aquí no es una casa bonita. Vi a antes de ayer vi unas noticias de un pastor en Ghana que predica que Dios nos va a hacer rico a todos. Y se compró un Land Rover nuevecito. Y la iglesia, los hermanos se pusieron alrededor de él y le dijeron, pero ven acá, ¿de dónde tú sacaste ese Land Rover? No, que Dios me hizo rico, mentira. Es de la ofrenda de nosotros, sí. Y empezaron a pelear con él. Hasta que todos no seamos ricos, usted no puede ser rico. Entonces, cuidado, hermanos, porque nosotros oímos muchas veces a mucha gente, Jehová Jireh, Jehová Jire,
y Jehová gire. No, no. Lo que Jehová gire, lo que Jehová provee es un cordero para tu pecado. De hecho, nosotros sabemos que esa descendencia de Abraham tuvo 400 años en Egipto sufriendo. Nosotros sabemos que Pablo pasó mucha crujía. Nosotros sabemos que pasaron hambre. El mismo Jesús. ¿Dónde está tu casa? Oh, mira, la casa mía, yo tengo una roca ahí donde yo me duermo. Y hay muchos de nosotros que usamos este versículo. Oh, Jehová me va a proveer. Hermano, no. Jehová provee a ti a Jesucristo para tu salvación. Él provee el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay otro punto aquí en el sacrificio de Isaac que es importante. Dice alguien por allá, yo oigo a la gente diciendo amén, dice de Ciudad Plenitud. Y gloria a Dios que dicen amén, hermanos. Porque sinceramente, y no voy a hablar más de esto, porque aquí yo me puedo quedar hablando de eso por 10 horas. Pero amados hermanos, a nosotros se nos están engañando con un evangelio falso. Un evangelio que no tiene sufrimiento. Cuando Jesús dice que Él usa el sufrimiento para transformarnos y santificarnos, y sin santidad nadie verá al Señor. Ok. Espero que Edward haya visto esto. Hermanos, me están dando una nota. Que por favor, cuando levanten la mano en el chat para que Edward lo vea a usted y los ponga por el chat. Muchas veces están levantando la mano así directa y como yo no los veo. Así que, bien. Déjeme decir una cosa más. Una cosa, pastor. Sí. Que cuando dice levantar la mano, ¿es que hay un botón que hay que darle a levantar la mano? Exactamente, hay un botón abajo que dice levantar la mano. Eso lo explicamos, Okay. pero vamos a repetir otra vez. Ok, gracias. Ok. Bien. Una pregunta, hermanos. ¿Isaac merecía morir? Y la respuesta es sí. Isaac merecía morir. Eso indica que Abraham tenía que matarlo, asesinarlo, pero todos merecían morir. Todos merecíamos morir. La idea de que Isaac era un niño inocente y que, ay, tan bueno ese niño, no. Él era hijo de Abraham, hijo de Adán. Versículo 18 del capítulo 22. Ahora, aquí viene Jehová provisto en el versículo 14. Y Dios dice en el versículo 16, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Una pregunta, ¿es un pacto nuevo? No, él está reiterando que este pacto está progresando y que la promesa es, Abraham, no te preocupes, Isaac te va a dar descendencia. Y de esa descendencia saldrá el Cristo. Y en el Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, el plan de Dios es un plan grande, es un plan
enorme, es un plan que abarca a todas las familias de la tierra, a todas las naciones, para salvación, para la eternidad. Cuando nosotros nos pensamos pensar de que pueblecito aquí, un pueblecito acá, nosotros ponemos el plan de Dios chiquito y no, cada vez que Dios repite su plan, lo pone bien grande. Es para todas las naciones. ¿Y cuál plan es ese? El mismo plan que le dio a Abraham, el mismo plan que le dio a Isaac, el mismo plan que le dio a Jacob, el mismo plan que le dio a Moisés, que le dio a David, que le dio a Isaías, que le dio a Pablo, que le dio a Jesús cuando vino aquí a la tierra. El mismo plan. Para la misma gente. Capítulo 23, Sara muere. Pero antes del capítulo 23 hay algo muy interesante. Abraham, después que pasa todo esto, se le llama y dice, mira, Nacor, el hermano tuyo, Harán había muerto. Nacor, el hermano tuyo, tiene hijos. Óigame, hermano, eso es después. Ya tú sabes, el email y el chat, el WhatsApp no funcionaba en ese tiempo. O sea, y vine a saber años después. Nacor, el hermano tuyo, tiene hijos. Y Betuel tiene una hija que se llama Rebeca. Dice el versículo 23 del capítulo 22. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Y luego da los 8 hijos que Milca le dio a Nacor. Capítulo 23, Sara muere. Y del 1 al 20 se nos da la historia de su sepultura. Él va a Efrón, habla con los hombres ahí, compra el campo donde ella, donde él sepulta a Sara, paga 400 ciclos por ello y él compra una heredad completa en Macpela y ahí entierra a Sara. 24. Abraham busca esposa para su hijo. Y qué bueno, hermano, que todavía me queda media hora. Abraham busca esposa para su hijo. Y dice del versículo del 1 al 67, se nos cuenta la historia completa. Yo solamente quiero recalcar 3 versículos. El primero es el versículo 3. Vamos desde el versículo 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, o sea, el que más confiaba, el más respetado, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mí, para mi hijo Isaac. Óyeme, Isaac, ¿a qué mujeres bonitas alrededor de nosotros? Las cananitas, tan bonitas. No, no. Usted no va a tomar mujeres de los cananitas. ¿Por qué? Porque esa gente son malditas y son enemigas del evangelio, son enemigas de nosotros. Ay, pero, mire, es que él no es cristiano todavía, pero, mire, yo lo voy a llevar a la iglesia y vamos a ver si él se convierte y
Este es un principio, hermanos, que está en toda la escritura. A ella le gusta ir a la iglesia de vez en cuando. No, tú no te vas a casar con una cananita. Tú te vas a casar con una de tu misma creencia, de tu misma clase. Aquí no estoy hablando de clase de raza, ni clase socioeconómica. Pero tú te vas a casar con alguien que tenga los mismos principios que tú, que entienda a Dios como tú. Y él explica cómo lo que debía hacer, y luego este hombre viejo, sabio, dice que él ora. Y dice el versículo 12, y dijo, ahora está el Señor, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Te voy a dar unas señales. Mira, esta es la señal que yo pongo, como Gedeón hizo. Indícame, porque yo no quiero que el hijo Isaac de mi Señor Abraham se case con una mujer que Abraham no aprueba. Y casualmente viene Rebeca, muy hermosa aparentemente. Dice el versículo 16, la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Es interesante, hermanos. Que uno pudiera decir, bueno, se asume que era virgen. No, no. Esa gente era malísima. Las muchachitas estaban por ahí, pero esta se había mantenido. Y muchas veces nosotros pensamos de esa gente como si fueran puritanos, gente que vivía ahí en su casita. No. De hecho, el hecho de que ella era virgen es resaltado como algo excepcional. Lamentablemente, yo creo que en muchas de nuestras iglesias es lo mismo. Y nosotros, en muchas de nuestras iglesias, permitimos. Pero es que esa muchacha ya tiene 18 años. Tú no puedes decir a esa muchacha que no salga sola. Pero, ajá, si tiene un novio, ¿cómo es posible que tú la tengas de que con... No. Y eres cristiano, sí. Mi hijo, ven acá. Tú dices que tú eres cristiano, sí. Explícame el evangelio. Cristo murió. Ah, ok. Ok. ¿Y a qué iglesia tú vas? Bueno, mire, la verdad es que yo ahora mismo tengo como 3 meses que no voy a la iglesia, pero yo fui una vez a una de mi tía donde había una gente que no me gustaron mucho porque era muy escandaloso. ¿Y después qué hiciste, mi hijo? Oh, yo me fui para otro, pero esa era aburrida. Todo era serio, así. Entonces ajá, entonces tú eres cristiano. Ah, sí. Eh, ¿Qué libro tú estás leyendo de la Biblia diariamente en el devocional tuyo? Ah, bueno, mire, le voy a decir la verdad, yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana a trabajar y luego yo me tengo que ir y tengo que trabajar duro, entonces llego cansado, entonces tengo que bañarme y los muchachos vamos a jugar pelota y entonces usted ve, ya yo estoy cansado en la noche entonces tú eres cristiano y tú quieres salir con mi hija. Ujú. Ay, sí.
Es que ella se ve una muchachita tan buena, sí, pero tú eres un tipo muy malo. Así que tú te fracasó. Abraham es que dictamina el tipo de esposa que él quiere para su hija. Eso indica, hermanos, ahora yo veo a muchos de ustedes que van a pensar, oh, los padres, no, 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 no. Pero los padres cristianos tenemos principios cristianos para determinar quién se va a casar con mi hija o quién se va a casar con mi hijo. Y la hija o el hijo que no tiene a padres ni a pastores que presenten esas cosas y que se interpongan en su pecado, están en mala situación. Muy mala situación. Rebeca se casa con Isaac el mismo día. Yo quiero señalar algo aquí muy interesante en el capítulo 24. Son un par de cosas. Primero, en el 37 y 38, él repite de nuevo. Y mi amo me hizo jurar, él ahora le está contando a Betuel y a la familia cómo fue que llegó ahí, diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Abraham me hizo jurar. No, si no tiene estas características, no va. Pero yo quiero que veamos otro personaje que entra aquí. Y yo quiero que lo veamos, quizás nos haga reír, pero es Labán. Labán más tarde se enfrenta con Jacob. Labán es hermano de Rebeca. Y óigame bien ahora qué tipo de persona era Labán. Y eso no se le quitó a él ni matado. Dice el versículo 29 y 30. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. ¡Wow! A conocer a ese tipo. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él. Y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. ¿En qué se fijó Labán? En el brazalete, los collares. ¡Wow! Igual que muchos cristinos, son casi cristianos, pero son cristinos, le falta la A, que se fijan solamente en el Jehová Jireh, que me va a dar a mí lo que yo quiera, buscando lo material. Buscando lo material. Y Labán sabemos cómo acabó. Pero hay una cosa más en este capítulo que yo quiero señalar y es el versículo 27. El hombre entonces se inclinó, versículo 26, y adoró a Jehová y dijo, este es el señor viejo aquel, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Jehová lo orquestó todo. Jehová lo controló todo. Jehová no deja, de nuevo hermanos, que su pacto de redención quede en manos de hombres. Isaac se casa con Rebeca. ¿Hay alguna pregunta o comentario al respecto
para pasar a los siguientes capítulos. No hay. Qué bien. Ok. Entonces vamos a ver ahora el capítulo 25. Después que muere Sara, Abraham se casa otra vez y tiene descendientes. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simrán, Jotzam, Medam, Madián, Isbac y Sua. Y Joxán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron a Surim, Letusim, Leumim. Mi punto con esto, hermanos, es que Abraham tuvo otros hijos. Y a esos hijos él también circuncidó. Pero mire lo que dice el versículo 5. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Sí, tengo muchos hijos, todos son circuncidados, son descendencia mía, pero Isaac es el hijo de la promesa. Isaac es el hombre que Dios le dijo que Dios me dio para continuar la semilla dorada. Los demás son hebreos, van a ser israelitas. Sí, son descendientes míos, están pegados al pueblo, pero Isaac. De hecho, cuando Jacob llega a Egipto, llega con como 70 personas, de los cuales 12 son hijos de él. Pero un paquete de siervos. Y a esos 70 llegan a Egipto, se reproducen y forman millones. Abraham muere, es sepultado. Y la línea dorada sigue. Versículos 7 al 11. Estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos. Y luego dice, los descendientes de Ismael, en los versículos 12 al 18, y luego entra los descendientes de Isaac. En el 18, en el 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Aunque está ahí la descendencia de Ismael que se da, la descendencia que la escritura tiene como hilo es la de Isaac. Es la de Isaac. A Isaac le nace de Rebeca mellizos. Y estos mellizos, Jacob y Esaú, están en los versículos 19 al 26, pero en el versículo 22 y 23 hay un problema. Y los hijos luchaban dentro de ella, versículo 22 del capítulo 25, y dijo, si es así, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Amados hermanos, una pregunta. ¿Por qué? Y quiero que piensen por un minuto. ¿Por qué el mayor iba a servir al menor? Piensen un minuto. Ayer estaba en la clase de escuela dominical y dije a los hermanos, piensen un minuto. ¿Y qué va? Tampoco decía piensen un minuto, me venían las respuestas. No, piensen un minuto. Piensen. Y cuando yo diga pueden dar algunas respuestas, algunas ideas, lo hacemos. ¿Por qué el mayor serviría al menor? A ver, algunas respuestas. Yo vi una ahí que me salió, pero esa la voy a esconder.
¿Alguien tiene alguna idea? Levante la mano, dile al raise your hand. No, tiene que ponerla en el cosito para yo verlo. Exacto. Efraín, un hermano, dice, porque Dios lo quiso así. ¿Otra idea? Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Alguna otra idea? Yo no sé si decirlo, pero no sé cómo se hace. Por elección de Dios, dice la iglesia de Jairo. Y Ciudad Plenitud, creo que alguien venía ahí, ¿no? Ajá. Bueno, mire, porque Dios odió a Esaú y amó a Jacob. Siempre escoge, dice otro hermano, por elección de Dios, dice otro, ¿por qué lo escogió así? Alguien dice, Cristo, nuestro hermano mayor, nos sirvió a nosotros. Bueno, bien, pero aquí está hablando de una guerra. Y está en guerra y dice Dios, el mayor va a servir al menor. Y ustedes dieron la respuesta correcta. Porque Dios así lo escogió. En Romanos 9 dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y dice el texto que antes de que hicieran algo bueno o malo, yo a Jacob fue el que cogí. Y de nuevo, hermanos, nuestra tendencia en este momento es, entonces, ¿cuál es la descendencia de Saúl? ¿Y cuál es la descendencia de Jacob? No, aquí está hablando él de dos personas, dos mellizos. Son dos naciones, van a tener descendencia, pero en realidad, yo quizá Jacob. De los dos mellizos, yo pude escoger a cualquiera de los dos cuál iba a ser la línea. Yo escogí a Jacob. Y veremos en un minuto que Esaú era un idólatra de idólatras. Y Jacob, Dios lo agarró y lo machacó hasta que se convirtió. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Alguien pregunta, ¿quiénes son los descendientes de Saúl hoy geopolíticamente? ¿Cuál es la nación de Saúl? Los edomitas que fueron destruidos por Dios desde hace mucho tiempo. Son los descendientes de Edward, por favor. Son los descendientes de Saúl. De hecho, alguien menciona muy bien, Edom es otro nombre para Esaú. Pero nosotros vemos eso claramente ahí. Nosotros vemos a Dios eligiendo a Abraham. ¿Por qué? Porque él cogió a Abraham, no a Nacor. Nosotros vemos a Dios escogiendo a Esaú, a Jacob, no a Esaú. Nosotros vemos a Dios escogiendo a Noé. De los cientos de hijos de Lamec, él agarra a Noé. De los Matusalén, agarra a Enoch. De los muchos que tuvo Adán, agarra a Set. ¿Por qué? Porque es su elección. Dios es soberano. Y cuando él dijo a Abraham, yo voy a salvar por medio de tu descendencia, de tu simiente, la simiente es Cristo, en este caso, por medio de esa simiente Cristo, y lo vamos a ver más tarde, yo voy a salvar a muchos de toda la familia de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios quiso salvarlo. Miren, hermanos, uno de los actos más misericordiosos de Dios fue sacar a Adán del huerto del Edén y echarlo a que
ah, Dios escogió, y voy a contestar una pregunta que me acaban de hacer. Dios escogió sacarlos, es un acto de misericordia que Dios tuvo con Adán. Sacarlo del huerto, ponerlo a sufrir y tener hijos. Eso fue un acto de misericordia de Dios. Dios pudo haberlo matado ahí mismito y ya se acabó. Pero no. La pregunta que alguien hace es, ¿Dios escogió a Jacob y no a Esaú porque sabía lo que él iba a hacer? No. Romanos 9 es claro. Antes de que hicieran ni lo bueno ni lo malo, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Hermanos, déjenme hacer una pregunta a ustedes en cuanto a eso, porque es una pregunta que siempre sale. Si Dios fuera a escogernos por un acto bueno de nosotros, ¿quién sería salvo? La respuesta es ninguno. No hay quien haga lo bueno, ni aún uno. Mire, yo doy gracias a Dios que Él es soberano, porque si fuera mi escogencia yo hubiera escogido lo que siempre escojo, el mal, si Dios no interviene, escojo siempre el mal. Entonces, ellos entran en una guerra que va desde el capítulo 26 hasta el capítulo 32 de Génesis. En esa guerra, Jacob es llevado a Betel, allí Dios habla con él, y algo entre ellos. Pero yo creo que dos cosas. La primera es esta. En el capítulo 27, Jacob obtiene la bendición de Isaac y Esaú, que es el que nació primero, se queda sin bendición. Y aquí pasa algo muy, pero muy interesante. Esaú, dice el versículo 34 y 35, o 34 y 36, en Génesis 27, mira lo que dice ese texto. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, o sea, que no te iba a bendecir. 36, 34, 36. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición, le dice Isaac. Tu hermano tomó la bendición con engaño. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora tomando mi bendición. Y dijo, no ha guardado bendición para mí. Dice la escritura más tarde que aunque lloró amargamente, le fue negada. Pero oiga lo que hace Esaú. Esaú dice que Jacob le robó la primogenitura. No, de hecho, Jacob no le robó nada. Jacob lo que hizo fue sabio y era un buen negociante y le pagó un precio muy bajo, un potaje de lentejas, por la primogenitura. Pero quien la vendió, quien despreció su primogenitura, fue Saúl. En aquel día, Esaú no va a decir, uy, yo estoy aquí porque tú no me elegiste. No.
Yo estoy aquí porque yo fui malvado. Yo fui malo con la primogenitura que tú me diste. Yo debía haber sido cuidadoso porque tenía entendido la responsabilidad que yo tenía de llevar la línea. Pero no, yo la desprecié. Y la vida de Saúl se ve en el capítulo 28, versículos 5 y 6. Oiga, 5 al 9, pero oiga lo que dice este texto. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl. Jacob, su madre, Rebeca, le dice, mira, vete para donde tu tío Betuel. Escóndete allá hasta que las cosas se calmen. Y le dijo, no tome mujeres de Canaán. Y Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se fue para allá. Pero mira ahora el versículo 8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebailot, además de sus otras mujeres. ¿Sabes lo que hace Esaú? No me dieron la bendición. Yo sé que mi papá me ha dicho que no me case con mujeres cananeas. Yo sé que mi papá me ha dicho que yo tengo que ir a casarme con mujeres que piensen como nosotros. Pero ¿sabes qué? Le voy a hacer una maldad a Isaac. Yo me voy a ir y voy a buscar mujeres para allá, para donde Ismael. Que yo sé que a él lo echaron de la promesa, a él lo sacaron de aquí. Pero yo sé que él es, que su descendencia, es más, yo voy ahora a reírme de Isaac. Así como Ismael se burlaba de Isaac, me voy a burlar de mi papá. Y así que hay muchos hermanos que hacen hoy, y muchos hijos. Yo hacerle caso a lo que mi papá le hace caso. No, yo busco a la mujer que a mí me dé mi gana. Yo soy mayor de edad. Lea y Raquel le cuestan a Jacob 14 años. Y no es Raquel la que le da la descendencia del Mesías, es Lea. Judá y Leví, hijas de Lea. Eso está en el capítulo 29. Génesis 30 al 31 habla de la historia de cómo Jacob huye de Labán, porque no solamente tuvo que huir de Esaú, pero también tuvo que huir de Labán por los negocios de Labán. Era un idólatra. Labán tenía ídolos y Raquel se lo escondió debajo de ella. Idólatras, malandrines, gente mala. Finalmente, en los capítulos 32 y 33, Jacob y Esaú se reconcilian familiarmente hablando. Eso no indica que se convirtieron y eran cristianos y tomaban la cena del Señor. No, simplemente que se reconciliaron. En el capítulo 34, Dina, la hija de Jacob, es abusada por Siquem, y ellos se vengan muy fácilmente. Ellos le dicen a ellos que para ser parte de Israel, para poderse casar con Dina, ellos, la familia completa, todos los hombres de esa ciudad de Siquem, tenían que hacerse israelitas. ¿Cómo se hacían israelitas? Circuncidándose. Y cuando ellos mismos se circuncidaron con el dolor, no podían defenderse, y los hijos de Jacob fueron y lo mataron a toditos. A toditos se vengaron. Entonces, en Génesis 35, para terminar, Jacob regresa a Betel por mandato de Dios. Dios le dice, vuélvete a Betel, que tú y yo tenemos que hablar todavía. Y él va a Betel, y en Betel, Dios entonces se encuentra con Jacob. Versículo 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ves y haz un altar. Y Jacob dice, espera un momento, a toda mi familia que está aquí,
Deme todos los zarcillos de oro que tienen, que son señales de idolatría. Deme todos los dioses que tienen. Aquí se acabó la idolatría. Y Jacob cambia su nombre a Israel. Dios le cambia su nombre a Israel. Raquel muere y quedan los 12. Y luego Isaac muere allí. Pero yo quiero señalar solamente un versículo, un par de versículos para que veamos ahora. A Abraham se le hizo la promesa, a Isaac la promesa continúa en Isaac y luego ahora en Jacob. Y los versículos 11 y 12 del capítulo 35 dice, vamos a empezar del 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. No viene de Abraham, viene de Jacob, pero es la misma promesa. No es un pacto diferente con Abraham, que diferente con Isaac, que diferente a Jacob. No, es el mismo pacto. Y dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La misma promesa que Dios le hizo a Abraham en el capítulo 15. Una nación va a salir de ti y muchas naciones. La física, Israel, va a traer la simiente que es Cristo. Las muchas, todos los creyentes de todas las familias de la tierra que van a venir por la fe en Jesucristo. Y bueno, Isaac muere y es enterrado. Y ahora vamos a ver del 37 al 50 la próxima semana, Dios mediante. Ok, pues quédese cerca y despídanos en oración. Sí. Padre, bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias, gracias infinitamente, Señor. Te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu santa palabra, Señor, en la cual podemos refugiarnos, Señor, y crecer en ella. También te damos gracias, Señor, por la disposición que tiene el pastor Josué de guiarnos a través de tu palabra, Señor. Es una gran bendición, Señor, conocer más de ti. Señor, danos la fortaleza, Señor, y el ánimo de estar siempre todos los lunes, Señor, dedicados a conocer más de tu santa palabra. Guárdanos, Señor, y llévanos con bien a nuestros hogares. Bendícenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.